¿Sabía usted que los riñones son uno de nuestros órganos más importantes que tiene nuestro organismo y que no solo tienen la función de producir la orina? Se estima que a nivel mundial, por lo menos, un 10% de la población sufre una enfermedad renal crónica. En el 2017 se calcularon 697.5 millones de personas que padecieron una enfermedad crónica y lamentablemente se registró 1.2 millones de personas fallecidas por un problema renal. ¿Qué es el riñón? Y lo más importante, ¿cuáles son los síntomas que nosotros debemos tomar en cuenta ante un riñón enfermo? El día de hoy vamos a hablar sobre los síntomas de la enfermedad renal y lo más importante, dar recomendaciones que debemos tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo y el día de hoy vamos a hablar sobre la función renal y lo más importante, cuáles son los síntomas que debemos tomar en cuenta ante la enfermedad del riñón o un riñón enfermo, una situación importante que nosotros debemos considerar. Para empezar, es muy importante mencionar que el riñón forma parte de los órganos del aparato urinario, un aparato muy importante que no solo tiene que ver con la función de producir la orina. Es muy importante mencionar que con respecto a la enfermedad renal, se calcula que el 10% de la población mundial sufre de enfermedad renal y sobre todo crónica, es decir, una enfermedad que ya no tiene un manejo para recuperar la función renal y que requieren apoyo ya sea con una hemodiálisis o con una diálisis peritoneal. En el 2017 se calculó que 697.5 millones de personas fueron registradas con una enfermedad renal. Lamentablemente 1.2 millones de personas fueron víctimas mortales. Un punto muy importante a tomar en cuenta es que las enfermedades renales estarían asociados con los problemas cardiovasculares. Una situación que hemos entendido que a nivel mundial las enfermedades del corazón, sobre todo las cardiovasculares, serían una de las principales causas de enfermedad que afectan a las personas y sobre todo de mortalidad. Es muy importante tomar en cuenta que si el riñón tiene como función, una de sus funciones, el regular el volumen corporal, por lo tanto también tendrá que ver con relación a la presión arterial. Es por ello que la asociación entre la enfermedad renal y la enfermedad cardiovascular es muy importante a tomar en cuenta. En relación a la fisiología, y sobre todo importante a tener en cuenta cuáles serían las funciones del riñón, es necesario conocer que el riñón forma parte de un aparato de nuestro cuerpo que se conoce como el aparato urinario. El aparato urinario es un conjunto de órganos que tienen como función principal, sin embargo no es la única, el regular el equilibrio hidroelectrolítico. Es decir, regulan el volumen que tiene nuestro cuerpo de líquidos y también de lo que significarían los electrolitos, pequeños compuestos que tienen la función de ver con muchas actividades del metabolismo de nuestro organismo. Como nosotros entenderemos, uno de los componentes importantes de nuestro organismo es el agua. Se calcula que aproximadamente entre un 60-70% de la composición de nuestro organismo es agua. Por lo tanto, debe haber una regulación adecuada del metabolismo del mismo, en donde existiría un equilibrio entre los ingresos y los egresos de agua. Una de las funciones importantes del riñón es mantener ese equilibrio a través de la producción de la orina, un compuesto líquido que es secretado por los riñones y que tendría como una de las funciones el regular el volumen de líquidos en nuestro organismo. Dentro de la composición del aparato urinario, podemos nosotros tener una división a tomar en cuenta y el aparato urinario se podría clasificar en el sistema urinario superior y el sistema urinario inferior. Los órganos y estructuras que forman parte del aparato urinario son los riñones, que generalmente son el número de 2. Hay personas que pueden nacer con un riñón, como se conoce, pacientes monorrenos. Hay personas que pueden nacer con riñón en herradura. Hay personas que pueden nacer con un riñón accesorio. Pero en general,
las personas poseen 2 riñones y tienen los conductos que llevan la orina del riñón producida hacia la vejiga, que se conocen como los uréteres. Riñones y los uréteres forman parte del sistema urinario superior. Con respecto al sistema urinario inferior, estaría formado por la vejiga y por la uretra. Una clasificación importante a tomar en cuenta con respecto al sistema o aparato urinario: las vías urinarias superiores, las vías urinarias inferiores. El sistema urinario superior estaría formado por los riñones y por los uréteres. El sistema urinario inferior estaría formado por la vejiga y por la uretra. Ello nos permite también clasificar las infecciones que pueden darse en el aparato urinario, tomando en cuenta que las infecciones del aparato urinario superior serán las infecciones urinarias del tracto superior, donde principalmente el riñón se ve comprometido, teniendo dentro del grupo de enfermedades infecciosas sobre todo a las glomerulonefritis. Dentro de las infecciones del tracto inferior, del tracto urinario inferior, tendríamos a la cistitis, que es la inflamación de la vejiga, o la uretritis, que sería la inflamación o infección de la uretra. Puntos importantes a tomar en cuenta: una clasificación del aparato urinario en lo que es el sistema urinario superior y el sistema urinario inferior. Tomando en cuenta esta división, podemos nosotros claramente identificar que el riñón forma parte del sistema urinario superior. Los riñones forman parte del sistema urinario superior. ¿Y cuáles son las funciones del riñón? Si bien es cierto, es en el riñón donde la sangre ingresa y se forma la orina. Sin embargo, la función de producir la orina no es la única función atribuible al riñón. Se han determinado hasta 8 funciones que tendría el riñón, y de ahí que nosotros podíamos diferenciar cuáles serían los síntomas ante una enfermedad del riñón. Las funciones principales del riñón serían, en primer lugar, el balance hidroelectrolítico. El balance hidroelectrolítico. El balance hidroelectrolítico tiene como función principal el regular el volumen de líquidos y el volumen de electrolitos. El riñón es una estructura vascularizada y, a diferencia de muchas arterias y venas, al igual como sucede en el pulmón, al igual que sucede en el corazón, las arterias van a conducir sangre sin filtrar, van a conducir sangre con componentes de desecho. La arteria renal va a ingresar y se va a dividir en ramas que finalmente van a funcionar en las unidades que van a estar formadas por una base conocida como la nefrona, en donde va a filtrarse la sangre, y la sangre filtrada va a producir la orina, y la sangre que ya pasó de filtrada a través de la vena renal va a salir del riñón. Este es el proceso importante. El riñón funciona como un filtro, en donde la sangre ingresa con componentes de desecho, y esta sangre es filtrada a través del riñón y sale a través de la vena renal, ya filtrada y sin los desechos que han sido eliminados a través de la orina. La regulación del balance hídrico, del volumen de nuestro cuerpo, lo va a hacer el riñón. A ello se conoce como el balance hidroelectrolítico. En la parte electrolítica, tomando en cuenta electrolitos importantes como el potasio, el sodio y el cloro. Es ahí que el riñón va a tener la regulación de ello. Otro punto importante que nosotros vamos a tomar en cuenta va a ser la regulación del pH sanguíneo. El pH sanguíneo tiene que ver con la regulación de muchas enzimas que están en nuestro cuerpo. Es por ello muy importante que el riñón va a regular ello. Regulación de la presión arterial. Otra función importante que hace el riñón va a ser regular la presión arterial. Recordemos que la presión arterial va a depender del volumen sanguíneo y va a depender de la fuerza de eyección del corazón. Por lo tanto,
es un punto importante que nosotros tenemos que mencionar, que va a estar en relación a lo que significa la parte de una de las funciones del riñón, en donde el riñón va a regular la presión arterial. Y de esta manera, al regular la presión arterial, va a cumplir una función también en conjunto con el aparato cardiovascular. El riñón regula el balance hidroelectrolítico, el riñón regula el pH de la sangre, el riñón regula la presión arterial. Es por ello que las enfermedades renales están asociadas con las enfermedades cardiovasculares y viceversa. Enfermedades cardiovasculares están relacionadas con enfermedades renales. Otra función importante a tomar en cuenta: regulación de la osmolaridad de la sangre, una condición que va a permitir el manejo del ingreso y salida de líquidos a través de la estructura o la región extracelular. La osmolaridad significa la presión que tiene o que ejerce los componentes solutos dentro de la sangre para generar atracción de líquido. Producción de hormonas. El riñón produce hormonas, sobre todo dos principales: el calcitriol, que es la vitamina D activada, D3, y la eritropoyetina, que es una hormona que sirve para la estimulación de la producción de los glóbulos rojos. Es decir, el riñón regula la producción de glóbulos rojos. Otra hormona importante, pero que va con la función de la presión arterial, sería la renina. Regulación de la glucosa. El riñón cumple una función para producir glucosa a través de un aminoácido conocido como la glutamina, y en un proceso conocido como gluconeogénesis se produce glucosa. Y finalmente, la excreción de desechos. Tomando en cuenta estas 8 funciones principales que tiene el riñón, nosotros podríamos determinar cuáles van a ser los síntomas ante una enfermedad renal, ante un cuadro que finalmente puede terminar con un daño de riñón, tomando en cuenta que el daño renal puede ser primario, es decir, originario del riñón, o secundario, donde enfermedades como las cardiovasculares, las enfermedades metabólicas como la diabetes o muchos fármacos podrían dañar al riñón y de esta manera manifestarse con los síntomas que vamos a conocer. ¿Cuáles son los síntomas principales del compromiso renal? Al conocer las funciones del riñón, podríamos decir, uno de los principales síntomas va a ser la alteración de la diuresis. El volumen de la orina puede estar aumentado o puede estar disminuido, lo que representa un daño a nivel de la función renal. Piel seca, dolor torácico, asociado sobre todo a problemas cardiovasculares, al igual que la cefalea o dolor de cabeza. Tomando en cuenta que el riñón regula la presión arterial. Prurito, al no excretar sustancias de desecho, estas se acumulan en sangre y pueden acumularse en piel y eso causa prurito. Espasmos, regulación hidroelectrolítica. Los electrolitos no son eliminados como el potasio y eso altera la contracción muscular. Cansancio, el riñón produce eritropoyetina. Al no haber estímulo de la producción de glóbulos rojos, el paciente está en anemia y por lo tanto tiene cansancio. Pérdida del apetito, falta de aliento, debido al cuadro de uremia que el paciente está presentando por no eliminar sustancias de desecho. Insomnio, baja de peso, vómitos y pérdida de la concentración. Puntos importantes que nosotros debemos tomar en cuenta. Cabe la aclaración de que estos síntomas se van a presentar cuando ya el caso o el daño renal es marcado, dado que el riñón tiene un buen sistema de adaptación y solo en los casos severos va a presentar el paciente síntomas, por lo cual es importante no esperar tener síntomas para evaluar nuestra función renal. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Los invito a suscribirse al canal y lo más importante, compartamos la información. Si usted desea agendar una cita, hemos establecido las videoconsultas y puede comunicarse al +51 996 831 867 para agendar una cita. Estaremos pronto en un nuevo video. No olviden compartir la información y lo más importante, suscribirse al canal. Saludos.